Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estés viendo esto, pero sí que seas bienvenido una vez más a La Cueva del Pirata. Este video podcast que hacemos semana tras semana, además, es bastante agradable porque lo hacemos cuando acabamos El Pirata y su banda, que lo hacemos en varios pisos más arriba, ¿no? En Rock FM. Y entonces cuando acabamos nos venimos aquí a la cueva para contarte historias del rock. Con la intención más que nada de que nos entretengamos un rato, tú viéndolas y yo contándotelas, ¿no? No voy a descubrir ahora, a estas alturas, que hay muchos guiris que se vienen a veranear a España. Incluso hay muchos que se quedan definitivamente a vivir aquí por el clima, porque la prima va barata, porque se come bien y bueno, por todas las cosas que sabemos, ¿no? Pero también hay una larga lista, lamentable y triste, larga lista de personajes del rock que han venido a vivir a España y que aquí han acabado sus días. Uno de los más, para mí, sangrantes es el caso de Nico. Era una cantante y modelo alemana que vivió en Nueva York. Ella fue una de las musas del artista Andy Warhol, del mítico Andy Warhol. Y también Nico colaboró con la Velvet Underground, y ahí es donde se hizo grande en el mundo de la música, ¿no? Después hizo su propia carrera en solitario. De hecho, aquí en España tocó en uno de los festivales pioneros que hubo a mitad de los 70, en uno de ellos concretamente en la ciudad de León, que se llamaba Primer Enrollamiento Internacional del Rock, precisamente porque venía Nico. Dio una actuación bastante desafortunada. Nico no era un artista para mantener un concierto de una hora y bueno, el público la echó, ¿no? Pero la historia de Nico es triste. Ella se apalancó en Ibiza, vivía en una casa de campo y tenía adicción a la heroína, ¿no? Entonces, en un día, no recuerdo si del mes de julio o de agosto, pero en pleno verano, a las horas más duras del sol ibicenco, ella tenía tan mono. Esto lo cuenta hasta su propia familia en entrevistas que yo he leído, no me estoy inventando nada, ¿no? Entonces, tenía tal adicción, tenía tal mono que tenía que viajar a la ciudad, tenía que ir a la ciudad o al menos a una población más cercana a conseguir su dosis. Y a las horas más crudas del día, ¿no? Entonces no tenía otro medio de transporte que una bicicleta y el esfuerzo de la bici a esas horas donde el sol castigaba la provocaron, creo que un paro cardíaco y ahí nos dejó. Pero no ha sido la única que ha acabado sus días aquí en España. Había un teclista de leyenda, un teclista de locura, que se llamó Ken Hensley. Era el teclista de Uriah Heep, una banda mítica británica, todavía siguen viviendo, y su potentísimo Hammond resonaba en los discos de los Uriah Heep de manera fantástica. Yo le vi en sus grandes tiempos en directo y Ken acabó en Alicante, Ken, ¿no? Y allí tuvo pareja. En la foto que estás viendo, ahí aparezco yo con el guitarrista de Loquillo, con Salvador Domínguez, con mi amigo Kiko Mora, y el último, el de la camisa blanca, es Ken Hensley en unas cátedras de rock que hicimos algunos años atrás en la Universidad de Alicante. Bueno, pues moría en 2020 en Agós, en la provincia de Alicante, y bueno, también en este orden de cosas, en este orden de personajes importantes del rock británico que vivían sus últimos días en España, está Bob Barrel de King Crimson y también de Bad Company, que murió de un ataque al corazón en Marbella, ¿no? Luego hay otro personaje, Manny Charlton. Manny Charlton era el guitarrista de Nazareth y un poco la historia es al revés. Nació en la línea de la Concepción. Manny Charlton, aparte de ser el guitarrista de Nazareth, también fue el productor de la primera maqueta de Guns N' Roses, porque alguien de Guns N' Roses dijo, quiero al productor de ese disco de Nazareth, y era Manny Charlton. El disco, bueno, luego lo regrabaron con otro productor, pero el primero que dirigió la grabación del Appetite for Destruction, el álbum mítico de Guns N' Roses, fue Manny Charlton, ¿no? Y como te contaba, nació en la línea de la Concepción, en Cádiz, y falleció en Texas, pero durante largo tiempo vivió en España, vivió en Andalucía, incluso colaboró frecuentemente en sitios pequeños, tocando con músicos locales. Pero posiblemente el caso
caso más popular de alguien, de un gran músico británico que vivió sus últimos días en España, que murió en España, es Gary Moore. Como yo le llamo, el guitarrista irlandés de la cara cortada, ¿no? Moría Gary en Estepona en el año 2011 en uno de los de los más lujosos hoteles de aquella ciudad andaluza, ¿no? Gary Moore, la significación que tuvo en el mundo del rock duro, incluso en el ambiente del heavy metal, luego se trasladó al blues, pero seguía siendo uno de los guitarristas más calientes y más admirados por todos, ¿no? Yo estuve en su último concierto en España, creo que fue como 2 años antes, este es el pase, porque aquí nos gusta sacar documentos de mi propia colección que de alguna manera signifiquen que todo lo que estamos contando lo estamos viviendo o lo hemos vivido de una manera u otra, ¿no? Por eso discos que yo utilizaba para mis programas de radio, este pase de Gary Moore para su último concierto en Madrid al que yo asistí antes de que, insisto, se dejara su vida en Marbella después de una gran fiesta. Estaba de gira y en un parón de la gira se fue a Marbella, se pegó una buena fiesta y ahí murió de un ataque cardíaco, ¿no? Pero hay más nombres de músicos importantes, sobre todo del rock británico, que vivieron sus últimos tiempos en España. Ricky Parfitt, el guitarrista junto a Francis Rossi de Status Quo. Yo vi su último concierto en España en el Rockfest en Barcelona, y Rick Parfitt, que ya tenía una edad, salió como si tuviera 18 años. Qué conciertazo y qué actitud la de Rick Parfitt. Ricky Parfitt vivía en Marbella, ¿no? Incluso tenía un negocio de venta de casas que montó, una inmobiliaria que montó con su mujer, y murió por complicaciones de una lesión que tenía en el hombro y por una infección de diciembre, ¿no? Otro mítico que también murió aquí, Alvin Lee, el guitarrista de los Tinja Raptor, el británico que llegó al festival de Woodstock y tocando el I'm Going Home revolucionó a todos los hippies y fue uno de los momentos más grandes de todo aquel mítico festival que cambió la faz de la historia de la humanidad, el festival de Woodstock. Alvin Lee también moría en nuestro país, concretamente en Estepona, en el año 2013. Es una zona un poco maldita, la de Estepona, Marbella. Si eres músico inglés, eres famoso y tienes pasta, yo que tú me lo pensaba, ¿no? Y luego hay otro caso también de personajes importantes de la cultura del rock que se dejaron su vida en España. Es el caso de Cynthia Powell, que falleció en Palma de Mallorca en el año 2015. Quizá por lo de Cynthia Powell no te suene mucho, pero ¿y si te digo Cynthia Lennon? Fue la primera mujer de Lennon y la madre de Julian Lennon, ¿no? Y también se dejó su vida aquí. Ella fue quien vio el ascenso de Lennon a lo más alto y era ella quien le acompañaba mientras la banda tocaba, se buscaba la vida de garito en garito, ¿no? Pero hay un caso todavía más triste, ¿no? Es el de Mike Smith, el que fuera cantante y teclista de un grupo británico que tuvo mucha resonancia en su tierra y también en Estados Unidos, aunque en su momento aquí en España no cuajaron. Se llamaron The Dave Clark Five, ¿no? Y este hombre vivía, el teclista de este grupo, vivía con su mujer, que era una preciosa modelo americana, y llevaban largo tiempo casados y vivían en un hotel en la Costa del Sol. Y la historia es muy triste, porque tenían un hijo y el hijo monta una escuela de buceo en el Mar Rojo, ¿no? Entonces, en un accidente, el hijo muere, ¿no? Entonces, el teclista de los Dave Clark Five entra en una depresión, empiezan a pensarse en volver a vivir a Inglaterra, ponen su casa en venta y un buen día el teclista de los Dave Clark Five lleva a su mujer al aeropuerto para que vaya a Inglaterra a comprar una casa porque definitivamente se querían ir a volver a su tierra, ¿no? Entonces él se queda solo, vuelve a su casa y cuando llega ve que se había dejado la llave dentro y que no podía entrar, pues había dejado la llave, y entonces ve que hay una ventana, que se ha dejado una ventana abierta, y dice, vale, pues salto la valla
Entro por la ventana, cojo la llave y abro, ¿no? Entonces, tan mala suerte, que según está saltando la valla, pega un tropezón, se cae dentro ya de su propiedad, se queda tetrapléjico, estuvo varias horas con varios huesos rotos pidiendo auxilio, pero nadie le escuchaba, y parece ser, según cuentan, gracias a que un perro, no sé si era de su propiedad o no, gracias a que un perro empezó a ladrar ya desesperadamente, alertó a los vecinos y le descubrieron, pero insisto, después de varias horas de estar sufriendo inmóvil en el suelo, ¿no? Bueno, murió, volvió a Inglaterra, allí estuvo en un par de hospitales y bueno, pues nunca pudo reponerse. Pero fíjate lo que es la vida. Moría en 2008, solo 12 días antes de que Dave Clark Five entrara en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Bueno, esto es lo que hay, son las historias que yo he engarzado de grandes músicos, sobre todo británicos, que han muerto en España. Te espero en la próxima de La Cueva del Pirata para seguir contándote historias de este tipo que es posible que conozcas y que, si es así, yo te las remozo y te las refresco. Y si no, pues te las descubrimos aquí, en La Cueva del Pirata. Y cada mañana en la radio, en El Pirata y su banda, en Rock FM. Hasta la próxima, en 7 días, ¿vale?